16 años sin ir a una Copa del Mundo, qué castigo tan cruel que nos tocó, y fueron gracias a Warren Anderton y David Beckham, terminada la participación de Colombia en Francia 98, y hasta llorando como bebé Farid Camilo Mondragón Ali, siendo consolado por el arquero Seaman. En ese entonces se fue por la puerta trasera Hernán Darío el Bolillo Gómez de la selección nacional como entrenador, y también se fue por la puerta de atrás Carlos el Pibe Valderrama, Adolfo el Tren Valencia, Freddy Rincón, entre otros jugadores. Y a partir de allí, un desfile de entrenadores. Primero Javier Álvarez, después el Chiqui García, luego volvía el viejo Pacho Maturana, Reinaldo Rueda Rivera, Jorge Luis Pinto Afanador y finalmente Eduardo Lara. Y hasta tuvimos que soportar el éxito de otros deportistas, por ejemplo Juan Pablo Montoya, en la CAR, en Indianápolis, en la Fórmula 1 y en la NASCAR, la Chechi Baena en patinajes, los raquetazos de Fabiola Zuluaga, los batazos de Edgar Rentería. Y hasta vimos coronar campeón del mundo a Santiago Botero en contrarreloj individual en Sol del Bélgica, año 2002 en octubre. Y también ganando algunas etapas en el Tour de Francia o en la Vuelta a España, Santiago Botero. Y otros logros como del Gato Cárdenas y demás, hasta Juan Mauricio Soler y Fabio Duarte, quien se coronó campeón del mundo sub-23 en el año 2008 en suelo italiano. Y cómo no, los clavados de Orlando Duque, y en los Juegos Olímpicos María Isabel Urrutia, Jacqueline Rentería, María Luisa Calle, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, Óscar Figueroa, Carlos Mario Kendo, Catherine Ibargüen, entre otras. Y hasta el récord mundial de chistes de José Ordóñez y los éxitos musicales de Carlos Vives, de Juanes y de Shakira. Y en el fútbol colombiano, torneo local, se coronaron campeones equipos chiquiticos como el Once Caldas de la ciudad de Manizales, por ejemplo, en el 2003, y que al año siguiente se coronó campeón de América, derrotando por penaltis 2-0 a Boca Juniors, el equipo del campeón de la vida Luis Fernando Montoya. Y otros equipos como Deportes Tolima, Boyacá Chicó y los de la Frontera, Deportivo de Pasto y Cúcuta Deportivo, también gritaron campeones. Y otros equipos también fueron finalistas como La Equidad Seguros o Atlético Huila, pero fueron tan salados porque perdieron esas finales con Atlético Nacional o Junior de Barranquilla o el Deportivo Independiente Medellín. Pero ya se venía un regreso muy pronto de Colombia a un mundial de fútbol. Después de la eliminación al Mundial de Sudáfrica 2010, se pensaba volver a contratar al profesor Hernán Darío Gómez. Y en este capítulo de Clásicos Mundialistas en JP Mundial vamos a recordar a la selección nacional en su camino al Mundial de Tierras Cariocas. Así que sin más, empecemos con esta mini saga. El Bolillo Gómez volvió al banco en un amistoso frente a la selección anfitriona del Mundial del 2010, claro, la selección de Sudáfrica. El 27 de mayo perdiendo 2-1, donde la figura fue Sipigwe Chapalala para el cuadro africano. Y después en Inglaterra, en Milton Keynes, empatamos con Nigeria 1-1. Después del Mundial de Sudáfrica con título para la selección de España y donde Shakira se conoció con Gerard Piqué, la selección colombiana siguió jugando más y más amistosos, por ejemplo en La Paz, el 11 de agosto también empatando a un gol contra la selección de Bolivia. En septiembre visitamos Puerto La Cruz, derrotando 2-0 a la selección de Venezuela, donde la figura en ese momento fue Juan Guillermo Cuadrado. 4 días más tarde, el 7 de septiembre en Monterrey, perdimos con México 1-0, una selección que sí fue el Mundial de Sudáfrica. En octubre, derrotamos a la selección de Ecuador en Nueva York con tanto de Radamel Falcao García. Este amistoso se jugó el 8 de octubre. Y 4 días más tarde, en Filadelfia, empatamos con Estados Unidos 0-0. Y en el mes de noviembre, en el Campín, también empatamos a 1 contra la selección de Perú. Y así se acabó el año 2010. Ya en el año 2011, Colombia se enfrentó nada más y nada menos que contra el campeón del mundo, campeón de Europa, la selección de España. Sí, porque la selección de España primero fue campeona de Europa en Austria y Suiza en el 2008, en Viena, derrotando a la selección de Alemania con anotación a los 15 minutos del Niñito Torres.
y en ese tiempo extra derrotando a la selección de Países Bajos en esa final con anotación del jugador del Barcelona, Andrés Iniesta. Y hasta años después muchos recuerdan el fel de la tapa Iniesta. Pero bueno, Colombia jugó el 9 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu, en la casa del Real Madrid, sí, donde estaba en ese momento Cristiano Ronaldo. Y como para sorpresa, perdimos 1-0 contra los españoles, los actuales campeones del mundo. Pero un mes después, también en Madrid, pero en la casa del Atlético, en el Vicente Calderón, una vez más con Radamel Falcao García, derrotamos a la selección ecuatoriana. Pero 3 días más tarde, el 29 de marzo, en La Haya, Países Bajos, perdimos por el mismo resultado, 2-0 frente a la selección de Chile, que sí fue al Mundial de Sudáfrica 2010. En junio empatamos a 0 goles en Pereira contra la selección de México. Ese partido se jugó precisamente el día 22 de junio en la casa del Deportivo Pereira, en un estadio totalmente remodelado para el Mundial Sub-20 que se iba a disputar de julio a agosto de ese año. 3 días después, también en el remodelado Atanasio Girardot de la capital de la montaña, la ciudad de Medellín, derrotamos 2-0 a la selección de Senegal. Y con esto comenzamos una nueva aventura, la Copa América de Argentina. Y la selección del Bolillo Gómez integró el grupo A con los argentinos, con los ticos y con los bolivianos. Y todo comenzó de la siguiente manera. El 2 de julio en el estadio 23 de agosto en Jujuy con arbitraje de Enrique Osés. Colombia derrotó con el tanto de Adrián Chorramos 1-0 a la selección de Costa Rica. Y 2 partidos en la casa de Colón de Santa Fe. Primero empatamos 4 días más tarde contra la selección de Argentina con arbitraje de Salvio Fagundes do Brasil. Y otros 4 días más tarde frente a la selección de Bolivia con arbitraje de Pacho Chacón de México con doblete de Radamel Falcao García 14 y 28 y Colombia se clasificó como líder con 7 puntos a los cuartos de final, donde esta vez el rival fue la selección de Perú, el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Y esta vez el mismo arbitraje, Pacho Chacón de México. Los 90 minutos reglamentarios terminaron empatados a 0 goles. En ese partido, Radamel Falcao García quería repetir la dosis que pasó contra la selección de Bolivia en Colón de Santa Fe. Pero en el partido contra Perú, las cosas se complicaron para Falcao y este la erró. Y en el tiempo suplementario, Perú se adelantó en el primer minuto en el 101 con Lobatón y después 10 minutos más tarde con Vargas en el minuto 111. Por ende, Perú se clasificó a las semifinales y Colombia le dijo adiós una vez más a la Copa América y también se despidió del Bolillo Gómez. El campeón sería la selección de Uruguay por 15ª vez en su historia. Y claro, la selección de Uruguay también se clasificó para la Copa del Mundo y por esas cosas del destino, por esas cosas de la vida, casi llega a la final después de tantos años. Pero no, terminó en el 4º lugar porque la medalla de bronce se la llevó la selección de Alemania una vez más. El reemplazo del Bolillo Gómez fue Lionel de Jesús Álvarez, con la cual debutó el 3 de septiembre en Nueva Jersey con victoria 2-0 frente a la selección de Honduras. 3 días más tarde en Miami derrotando por el mismo resultado 2-0 a la selección de Jamaica y con esto llegamos al camino rumbo al Mundial de Brasil 2014. Por ende, la selección de Brasil no jugó esa eliminatoria por ser el anfitrión. Y claro, en la primera jornada Colombia descansó el 7 de octubre, pero 4 días más tarde debutó contra la selección de Bolivia. El central del partido, Carlos Amarilla del Paraguay. Un partido que terminó empatado a 0 tantos. Pero en la segunda parte, el memín del Atlético Nacional, campeón en el primer semestre, Dorlan Mauricio Pavón, colocó el primero. El empate lo hizo en el minuto 85, Walter Flores. Pero el de la victoria, pase de Dairo Moreno y gol de Radamel Falcao García. Y era el primer partido con la selección mayor de James Rodríguez, quien venía tanto del torneo Esperanzas de Tulón como también del Sudamericano Sub-20, como también del Mundial Sub-20, que lo jugó también en nuestro país en ese año, hace ya 15 años. Un mes después siguió el camino rumbo al Mundial de Brasil 2014. Central del partido, Omar Ponce, de Ecuador. Y a los 11 minutos, Freddy Guarín, jugador del Oporto de Portugal, colocó el primero con un pepazo.
Pero en la segunda parte llegaron las cosas con las selecciones visitantes. Por ejemplo, Frank Felschers marcando en el minuto 78 el empate con sabor a triunfo de la selección venezolana, quien venía de derrotar por primera vez en su patio a la selección de Argentina con anotación de tiro de esquina y de un cabezazo de Amorebieta. Colombia quería seguir triunfando en la era Lionel Álvarez y así pasó en el minuto 44 con Dorlan Pavón una vez más del Atlético Nacional marcando golazo de tiro libre sobre el final de la primera parte. Aunque, ojo, fue precisamente como autogol de Mascherano, pero no. Fue gol del Memín Dorlan Pavón, el central del partido Salvio Fagundes de Brasil. Pero en el minuto 60, Lionel Messi marcando el empate y el Kun Agüero el de la victoria, el 2-1 para la selección visitante. Curioso porque fue la única derrota de la selección colombiana en casa frente a la selección de Argentina. Y así terminamos el año 2011 despidiendo por la puerta trasera al profesor Lionel de Jesús Álvarez, siendo reemplazado para el mes de enero por José Néstor Pekerman, con la cual debutó en un amistoso en Miami, en día bisiesto 29 de febrero del año 2012, frente a la selección de México, derrotándola 2-0, y siguió el camino de la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014 ya con José Néstor Pekerman, el cual debutó con victoria el 3 de junio en el Estadio Nacional de Lima con gol de James Rodríguez y arbitraje de Pitana. El gol de Rodríguez llegó en el minuto 52. Pero en el partido frente a la selección de Ecuador, 8 días más tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Javier Hernández Bonet dijo la siguiente frase: si hay un partido ganable es este, y gol de Ecuador al minuto 54 con Chucho Benítez, que en paz descanse. Colombia terminaba esa fecha eliminatoria de domingos en la sexta casilla sin ir a una Copa del Mundo y se pensaba que 4 mundiales sin ir a un mundial, mamita querida. Pero no, la selección se recuperó el 7 de septiembre después de tanto de lo que pasó con la Eurocopa, otro título para España y también los Juegos Olímpicos. El oro de Mariana Pajón, las platas de Rigobert Urán, de Óscar Figueroa y de Katherine Ibargüen. Colombia continuó su marcha ese 7 de septiembre frente a la selección de Uruguay, el central del partido Ever López de Brasil. Y en el minuto 2, Radamel Falcao García con un pepazo, seguido de dobletes de Teófilo Gutiérrez, quien ya actuaba en el fútbol argentino. Y en el minuto 90+1 sobre el final del partido, Juan Camilo Zúñiga. Al siguiente partido, que fue en el Estadio Monumental de Colo-Colo en Santiago de Chile el 11 de septiembre sobre las 4:30 de la tarde, la selección de Chile y con arbitraje de Víctor Carrillo del Perú comenzó ganando con el Mati Fernández sobre el final de la primera parte, pero en la segunda parte llegó la desquitada de la selección colombiana y así fue que llegó el primero a través de James Rodríguez, minuto 58. En el minuto 74, una vez más, Radamel Falcao García y en el minuto 76, Teófilo Gutiérrez. Y al siguiente partido en Barranquilla, 12 de octubre, con arbitraje de Sergio Pesota, argentino. Doblete de Radamel Falcao García, 2-0, derrotamos a la selección del Paraguay. Y así se acababa para Colombia la primera vuelta. Con 2 derrotas, con victorias, digamos, contra la selección de Bolivia, un empate contra Venezuela. Bueno, tantas cosas que pasaron con Lionel y con Pekerman. En la primera fecha de la segunda vuelta de las eliminatorias, la selección colombiana descansó, pero tuvo un amistoso frente a la selección de Camerún, derrotándola 3-0. Ese partido se jugó el 16 de octubre. Y en noviembre, el día 14, con tanto de Juan Guillermo Cuadrado, Colombia empató pero rico contra la selección de Brasil, la anfitriona del próximo Mundial en Nueva York. Y así se acababa el año 2012, pero no el mundo, gracias a Dios, porque los mayas no se salieron con las suyas. Y el 22 de marzo del año 2013, la primera fecha de Colombia en la segunda vuelta fue contra la selección de Bolivia, derrotándola de qué manera. Y claro, hasta hubo un homenaje para Miguelito el Show Calero. Pero en el minuto 20, Colombia empezó la guachafita a través de Magnelli Torres en el minuto 20. En la segunda parte marcaron Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, una vez más Radamel Falcao García y Minía Pablo Armero.
el central del partido Carlos Vera de Ecuador, pero la siguiente fecha también con un homenaje póstumo para el presidente Chávez y con arbitraje del Toño Arias del Paraguay. La selección venezolana en Puerto Ordaz se adelantó con Salomón Rondón el tanto del partido en el minuto 13. Al siguiente partido empatamos contra la selección de Argentina. Un empate a 0 goles, central del partido Marlon Escalante de Venezuela. En los minutos 26 y 27, en un mismo minuto, el Pipita Higuaín y Cristian Zapata se fueron del partido por la puerta de atrás por la malvada tarjeta roja. Pero fue un punto de oro que acercaba a Colombia al Mundial de Brasil 2014, después de 16 años. Porque al siguiente partido, 11 de junio, el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Menéndez, una vez más derrotando a la selección de Perú por medio de Radamel Falcao García de tiro penalti, minuto 12. Y en el minuto 45, Teófilo Gutiérrez, central del partido, Sandro Ricci de Brasil. Después de esto se pausaron las eliminatorias porque se iba a jugar la Copa Mundial de las Confederaciones, una copa con la cual no estuvo Colombia, estuvo la selección de Brasil, la anfitriona del próximo Mundial, estuvo la campeona del mundo, la selección de España, en Sudáfrica 2010, el campeón de América, la selección de Uruguay, también estuvo la selección de Japón, la selección de Tahití y otras selecciones, campeón la selección de Brasil el 30 de junio. Y unos meses después, el 6 de septiembre, continuaba el camino de Colombia rumbo al Mundial del Brasil 2014. Ever López de Brasil, una vez más, el central del compromiso. Estaba previsto para las 3:30 de la tarde, horario oficial de los partidos de la selección colombiana. Pero ese día cayó un aguacero de papá y señor mío. Y un poquito como que se hizo imposible jugar el partido, por ende justamente se retrasó para las 5 de la tarde el inicio del partido entre Colombia y Ecuador. Y el tanto del partido, el arquero de la selección de Ecuador era Máximo Banguera, que paró precisamente un remate de Radamel Falcao García, pero el segundo en el minuto 31, gol de James Rodríguez. Y con ese gol estamos a un partido de clasificar después de 16 años a la Copa del Mundo Brasil 2014 si le ganamos a la selección de Uruguay el martes 10 de septiembre de ese 2013 en el Estadio Centenario en una plaza complicada. Pero con arbitraje una vez más del Toño Arias del Paraguay, lo mismo como pasó en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 y de ahí para atrás, Alemania 2006 y otras eliminatorias, las cosas salieron tan mal para el equipo colombiano. Se aguantaba el empate en la primera parte, pero hasta el minuto 77, porque Edinson Cavani marcando el primero del equipo colombiano, mamita querida. Y después Cristian Stuani marcando el 2-0 para el equipo uruguayo que lo acercaba para que Colombia no se clasificara por cuarta vez en su historia a la Copa del Mundo, como los fiascos de Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Alemania 2006, que tantas cosas que pasó con la selección colombiana. Se aplazaba la clasificación para el partido frente a la selección de Chile, pero si Uruguay le gana a la selección de Ecuador y Chile le gana a nosotros, los colombianos, se va a repetir lo mismo que pasó hace 4 años atrás, como en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, perdiendo nosotros contra los chilenos 4-2 en Medellín y la selección de Uruguay derrotando a Ecuador 2-1. Paulo de Oliveira de Brasil dirigió el compromiso entre colombianos y chilenos. Y las cosas aumentaban de mal para Colombia, porque el central Oliveira sancionó penalti en el minuto 18 y un minuto más tarde de tiro penalti marcó el pitbull Arturo Vidal y hasta un doblete de Alexis Sánchez. Se pensaba que Colombia podría quedar fuera del Mundial por cuarta vez consecutiva, como los fiascos en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 o Sudáfrica 2010. Pero un minuto después, gol de Ecuador que clasificaba virtualmente a la selección de Colombia porque faltaba todo un segundo tiempo. Y así pasaban el minuto 69, el primero en marcar Teófilo Gutiérrez, pero un doblete de penalti de Radamel Falcao García por fin colocaba a la selección colombiana después de 16 años en una Copa del Mundo.
Estaban felices la gente que estaba reunida en el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez, hasta Jaime Orlando Díaz abrazando al técnico José Néstor Pekerman, Luis Bedoya, quien era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, hasta Ramón Yesurún, quien era precisamente el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Di Mayor. Colombia ya tenía una realidad: clasificar a un mundial después de 16 años, pero ojo, faltaba un partido más. El 15 de octubre frente a la selección de Paraguay con arbitraje de Diego Aval de Argentina. Los paraguayos se fueron arriba en el marcador a los 6 minutos con Jorge Rojas, pero Mario Alberto Yepes al 35 y al 55 para que Colombia terminara en la posición número 2 con 30 puntos por detrás de la selección de Argentina, que se clasificó al Mundial de Brasil 2014 con 32 puntos como líder. Se clasificaron también por vía directa Chile y Ecuador, y el repechaje frente a la selección de Jordania se clasificó la selección de Uruguay. Y se quedaron afuera las selecciones de Venezuela con 20 puntos, con 15 Perú, con 12 tanto Bolivia como Paraguay. Y para el mes de noviembre Colombia se preparó muy fuertemente, y así lo hizo con Falcao y con Víctor Ibarbo, en un amistoso contra la selección de Bélgica en Bruselas. Ese partido se jugó el 14 de noviembre. Para el 19 de noviembre nos enfrentamos contra la selección subcampeona del mundo, la selección de Países Bajos, con un empate con sabor a triunfo. Esos partidos estuvo en el pórtico Farid Camilo Mondragón Ali, el entonces portero del Deportivo Cali, que llegó a la final en diciembre, perdiéndola contra el Atlético Nacional una vez más. Ya en el año 2014, Colombia tuvo 3 amistosos y un partido de exhibición que fue en Bogotá. Lo primero fue en la cancha del Español en Barcelona, empatando a 1 con la selección de Túnez, quien no fue a la Copa del Mundo. Como tampoco fue a la Copa del Mundo la selección de Senegal, pero antes tuvo ese partido de exhibición como la fiesta de despedida que fue el 24 de mayo. Fue en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el marcador fue un 1-1 a favor del equipo amarillo de Colombia como el equipo rojo de Colombia. 8 días más tarde en el nuevo gasómetro, la casa del San Lorenzo de Almagro, empatando 2 con Senegal, el último partido con Farid Camilo Mondragón, un último amistoso, porque al siguiente fue David Ospina quien tapó precisamente contra la selección de Jordania, derrotando 3-0 también en la casa del San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires. Y así llegamos a la cita orbital después de 16 años de ausencia con nuestra querida selección nacional de Colombia. Pero lo triste un poquito es que Radamel Falcao García por fin no tuvo que hacer nada, porque se perdió el mundial, porque se vivía lesionando Falcao, y con esto la selección con Pekerman a la cabeza llegó a la Copa del Mundo con la siguiente convocatoria: David Ospina, arquero del Niza de Francia, Camilo Vargas, quien actuaba en Independiente Santa Fe, y el más veterano con 42 años, casi 43, Farid Camilo Mondragón Ali del Deportivo Cali. Los defensas: Cristian Zapata del Milan, del Atalanta Mario Alberto Yepes, quien era el capitán, del PSV el Doven el Santi Arias, del West Ham United Pablo Armero, del equipo River Plate Eder Álvarez Balanta, del Napoli Juan Camilo Zúñiga y Carlos Valdés del San Lorenzo de Almagro. Los mediocampistas: Carlos Carbonero del River Plate, del Elche Carlos Sánchez, del Toulouse Abel Aguilar, James Rodríguez del Mónaco francés, Juan Guillermo Cuadrado de la Fiorentina italiano, del Inter de Milán el boyacense Freddy Guarín, Víctor Ibarbo del Cagliari, Alexander Mejía, campeón con Atlético Nacional, y Juan Fernando Quintero del Oporto de Portugal. Y finalmente los del ataque. Finalmente no fue Radamel Falcao García, fueron los costeños Teófilo Gutiérrez del River Plate, Carlos Vaca del Sevilla, del Hertha Berlín, Adrián Chorramos y Jackson Chachachá Martínez del Oporto de Portugal. Y tristemente se perdieron la Copa del Mundo. Por ejemplo, el Samario Aldo Leao Ramírez, quien jugaba con el Monarcas de Morelia, del Udinese Luis Fernando Muriel, Luis Amaranto Perea del Cruz Azul mexicano, Edwin Valencia del Fluminense, Aquivaldo Mosquera del América de México, del Magnesia 05 Elkin Soto, Magnelli Torres del Al-Shabaab
de Arabia Saudita y por supuesto la baja sensible que tuvo Colombia con Radamel Falcao García. Pese a esto, Colombia tuvo una magnífica actuación en fase de grupos, integrando el grupo C con Grecia, con Costa de Marfil y con la selección de Japón. Y empezó muy bien central del partido, el norteamericano George Mark. Y a los 5 minutos, Colombia, ¿de qué manera? Volvió al Mundial con el gol de Pablo Miní Armero. En el segundo tiempo, Teófilo Gutiérrez de tiro de esquina, minuto 58, y el primer gol que marcaba este chiquilín como James Rodríguez. Colombia sumaba sus primeros 3 puntos. ¿De qué manera? Volvía a una Copa del Mundo ganando 3-0 frente a Grecia en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte. El Estadio Mané Garrincha de Brasilia. 5 días más tarde nos enfrentamos contra la selección de Costa de Marfil. Un primer tiempo que terminó empatado a 0 goles. Central del partido web de Inglaterra. Pero en el minuto 64 otra vez James Rodríguez. El 2-0 lo hizo Juanfer Quintero del Oporto de Portugal y el descuento lo hizo en el minuto 73 el jugador marfileño Elefante como Gervinho. Y otros 5 días más tarde, el Estadio Verdão en Cuiabá, Colombia comenzó ganando con arbitraje de Pedro Prenca de Portugal. Pero en el minuto 17 el gol lo hizo Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Fiorentina italiana. ¡Qué golazo el de Juan Guillermo Cuadrado! No, en ese momento James Rodríguez estaba en la banca de suplentes. El empate lo hizo el jugador Okazaki en el minuto 45+1, pero después quería más la selección colombiana, con un doblete del jugador del Oporto de Portugal, Jackson el Cha-Cha-Cha Martínez. El primero fue en el minuto 55 y en el minuto 82, el 3-1 y el 4-1, una vez más, James Rodríguez. Y de manera invicta, sin perder un solo partido Colombia, en la fase de grupos, Colombia se clasificó como líder a los octavos de final. Y el 28 de junio, 4 días más tarde, en el Estadio Maracaná, el rival fue la selección de Uruguay, que dejó en el camino con el mordelón Luis Suárez y demás a la selección de Italia. Tristemente, el último mundial de la fecha que tiene la selección de Italia en no participar en una Copa del Mundo. Coopers en el Maracaná de Río de Janeiro fue el central del compromiso. Pero en el minuto 28, una jugada que todos recordamos. Un cabezazo de Abel Aguilar que terminó con un chanflecito matando a James Rodríguez para que la pelota muera en la red. Y para que no la viera, Fernando Muslera, el arquero uruguayo, y ¡qué golazo de James Rodríguez, mamita querida! Se enloquecía el Estadio Maracaná y Fernando Muslera, dígela que no a esa pelota porque Colombia hacía historia y se formaba un nuevo maracanazo. James Rodríguez era el goleador de la Copa del Mundo, al igual que Maradona, al igual que Cristiano Ronaldo, que Ronaldinho, que Kaká, que cualquier jugador, que Platini, que Infantino, que todos los jugadores que estuvieron jugando con su selección nacional. Pero este chiquilín, pero este pequeño gigante como James Rodríguez, mamita querida, hacía delirar las multitudes del fútbol mundial. Y el segundo lo marcó en el minuto 50. Se pensaba que el rival iba a ser la selección de Chile, pero no, fue la selección de Brasil y el 4 de junio nos dejó por fuera de la Copa del Mundo con arbitraje de Carlos Velasco de España. En el primer minuto Thiago Silva, en el minuto 69, qué tocata, qué golazo de David Luiz, y el último con James Rodríguez, y Colombia se quedaba por fuera de la Copa del Mundo Brasil 2014. Los semifinalistas fueron Brasil, Alemania, Países Bajos y la Argentina. La final fue entre la selección de Alemania y Argentina y el campeón sería la selección de Alemania en el mismo Maracaná con anotación en el tiempo suplementario de Mario Götze. Pero bueno, qué poscas aquellas con esta selección colombiana. Pero valió la pena volver a un mundial después de 16 años. Nada que ver con estos fiascos que pasaron en Corea-Japón 2002, en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010. Nos tocó soportar tantos logros de otros deportistas que sabían como sabor a derrota.
Pero bueno, ya era una energía positiva esta selección nacional con el pequeño gigante James Rodríguez, pero la baja sensible de Radamel Falcao García, pero estuvo el que no perdonó. Un soberano no sé qué, James Rodríguez, por eso se convirtió en el goleador del Mundial de Brasil 2014, botín de oro, y claro, James Rodríguez después fue el jugador del Real Madrid. ¿De qué manera? En el próximo capítulo con Peckerman vamos a recordar el camino hacia un nuevo Mundial, Rusia 2018, aquí en JP Mundial.